¿Te has parado a pensar alguna vez en lo que significa ser rechazado desde el principio de la vida? Imagina a un niño pequeño, con los ojos llenos de esperanza, entrando en una habitación donde varias familias podrían cambiar su historia para siempre. Pero en lugar de brazos abiertos y sonrisas de bienvenida, encuentra miradas desviadas, cabezas que se niegan y corazones que se cierran. Nadie quería adoptarlo. Nadie quería darle un hogar. ¿Alguna vez te has sentido así, sintiéndote no elegido, insuficiente, sin que el mundo parezca ver tu valor interior? Este niño creció rodeado del silencio del rechazo. Mientras otros niños eran recibidos en nuevos hogares, con ropa nueva y promesas de futuro, él permanecía solo, observando desde lejos, como invisible. El dolor del rechazo no es solo la ausencia de un abrazo. Es la sensación de que la vida ya te ha escrito una sentencia de tristeza y abandono. Y quizás conozcas esta sensación. Quizás incluso hayas vivido momentos en los que las puertas se cerraron ante ti, dejando cicatrices que aún duelen. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que estás a punto de descubrir podría sorprenderte. Esta no es solo la historia de un niño ignorado por familias que podrían haberlo adoptado. Es un testimonio vivo de cómo Dios obra con precisión en las situaciones más oscuras, cuando todo parece perdido. Es en la soledad de una habitación vacía, en el banco olvidado de un orfanato, donde a menudo nace una historia que transformará no solo una vida, sino la de todos los que se crucen en el camino de este niño. Se sentó en silencio, abrazándose a sí mismo, intentando imaginar cómo sería escuchar la palabra hijo, pronunciada con amor. Cada mirada de desprecio, cada rechazo, era como una herida abierta que gritaba, «No eres digno». ¿Cuántas veces has sentido que el mundo te ha puesto en esta misma posición, como si no valieras nada? Esta historia trata sobre el rechazo, sí, pero también trata sobre algo mucho más grande. Trata sobre un Dios que ve lo invisible, que elige a los olvidados, que transforma las lágrimas en semillas de esperanza. La gente lo ignoraba, pero había algo indeleble, el propósito divino entretejido en su existencia. Él no lo sabía, pero mientras lloraba en el silencio de su dolor, el cielo ya preparaba un final que nadie podría haber imaginado. ¿Puedes comprender el poder de esta verdad? A veces, cuando todo parece silencioso y abandonado, es en ese preciso instante que el milagro comienza a tejerse invisiblemente. Este niño rechazado no era solo un niño sin familia, era un retrato de muchos de nosotros que en algún momento hemos escuchado el no de la vida y sentido la frialdad del rechazo. Pero este es también un mensaje de esperanza, porque demuestra que ningún no humano puede anular el sí que Dios ya ha declarado. Y es precisamente aquí donde la historia adquiere un tono aún más poderoso. El niño que parecía destinado a la soledad llevaba dentro una promesa invisible, una promesa que cambiaría no solo su destino, sino también el de todos los que lo rodeaban. Ahora quiero que presten mucha atención, porque lo que está a punto de suceder muestra cómo la divina providencia obra de maneras misteriosas y poderosas. Esta es solo la primera parte de la historia, y lo que sigue revelará que incluso cuando todo parece perdido, Dios siempre prepara un encuentro inesperado que transforma el dolor en propósito. Quizás, al escuchar esta parte de la historia, también recordaste momentos en los que te sentiste rechazado, excluido o incluso invisible. Y es precisamente por eso que quiero invitarte a participar en esta conversación aún más de cerca. Si este tema te resuena, deja un comentario abajo con lo que más te ha conmovido hasta ahora, o incluso una experiencia que hayas tenido. A menudo, tu historia podría ser el consuelo que alguien más necesita hoy. Y si este mensaje ya te ha conmovido, no olvides darle a me gusta. No es un simple gesto. Al darle me gusta, el video llega a más personas que podrían necesitar escuchar estas mismas palabras. Es como si tú también fueras parte de este milagro.
ayudando a llevar esperanza a quienes están en el fondo. Por supuesto, si quieres seguir recibiendo historias como esta, llenas de fe, resiliencia y providencia divina, suscríbete al canal. Tu suscripción es una señal de que esta comunidad está creciendo y de que juntos podemos llevar aún más luz a un mundo tan lleno de sombras. Tu participación es lo que hace que este canal crezca y llegue a más personas con este tipo de contenido. Porque, en el fondo, esta historia no se trata solo de un chico rechazado. También se trata de cada uno de nosotros que necesitamos recordar cada día que el amor de Dios nunca falla y que siempre tiene algo mejor reservado, incluso cuando la situación parezca completamente solitaria. Y lo que está por venir lo demostrará. Había un silencio que acompañaba a ese niño con cada negativa, un silencio pesado, casi sofocante, pero que albergaba en sí algo más grande que cualquier palabra de desprecio. No era solo la ausencia de voces que lo llamaran hijo. Era un espacio invisible donde Dios escribía una nueva página, aunque nadie pudiera percibirlo. Y quizás es precisamente en este punto donde la vida habla más fuerte, en el silencio. ¿Cuántas veces, cuando las puertas se cierran ante nosotros, creemos que todo ha terminado? Pero a menudo es en este vacío donde se esconde la semilla de una profunda transformación. Miró a su alrededor y vio a otros niños que se marchaban con familias que parecían listas para emprender un nuevo viaje. Y al ver esos rostros sonrientes, algo en su interior se preguntó, ¿alguien me elegirá alguna vez? Pero aunque la respuesta tardó, había un brillo sutil en sus ojos que no se podía extinguir. Era como si en lo más profundo de su alma hubiera una verdad oculta, una llama que perduraba, aunque todos a su alrededor solo vieran a un niño rechazado. Este silencio, que muchos interpretarían como abandono, era, en realidad, el telón de fondo de un milagro en ciernes. Imaginen el impacto de algo que parece vacío, una habitación vacía, una cama fría, un plato solitario. Todo esto a primera vista revela dolor. Pero para quienes pueden ver más allá, cada detalle se convierte en una señal de que la historia aún no ha terminado. ¿No es así exactamente con nuestras vidas? ¿Cuántas veces lo que parecía un final fue, en realidad, solo una pausa estratégica para un nuevo comienzo inesperado? Ese niño era invisible para los hombres, pero no para Dios. Con cada lágrima derramada en el silencio de la noche, se preparaba secretamente una respuesta, como si el cielo planeara una escena que cambiaría el curso de su existencia. Y esto nos lleva a preguntarnos, ¿será que nuestros propios rechazos, los no que recibimos, son simplemente una forma de dirigirnos al lugar correcto, al verdadero propósito que aún permanece oculto? Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque hay algo extraordinario en la forma en que Dios transforma lo que parecía desprecio en una muestra de cariño. Las puertas que se cerraron para el niño no fueron simples negativas aleatorias, sino un conjunto de decisiones divinas que protegieron su vida de caminos ajenos al plan mayor. Es como cuando una persona sueña con un futuro específico, insiste en un camino y de repente ve que todo se derrumba. En ese momento, la sensación es de pérdida. Pero más tarde, al mirar atrás, se da cuenta de que fue precisamente esa interrupción la que dio paso a algo mucho mayor. El silencio, por lo tanto, no era un castigo, sino una preparación. Llevaba dentro no solo dolor, sino también revelaciones que aún no estaban maduras para emerger. Así como una semilla enterrada necesita el tiempo invisible del crecimiento antes de brotar, la vida de este niño estaba siendo moldeada por lo que nadie veía. Y esto suscita una profunda reflexión. ¿Hasta qué punto comprendemos el valor de lo que no sucede? Porque a menudo lo que no sucedió es tan revelador como lo que sucedió. Este es el tipo de misterio que solo se puede comprender cuando miramos atrás y conectamos los puntos. El niño no tuvo esta visión en ese momento, pero Dios ya la tenía.
Mientras se sentía olvidado, se estaba forjando una nueva historia, una historia que no podía escribirse sin pasar primero por el silencio del rechazo. Y aquí está lo más poderoso. Es precisamente en el silencio donde Dios habla con más fuerza. No con palabras audibles, sino con gestos invisibles, guiando a personas, momentos y decisiones por el camino correcto. Y si te detienes a pensarlo, quizá este sea tu caso también. Quizás estés experimentando este vacío, este silencio que parece gritar soledad. Pero ¿y si, de hecho, este es el sonido de la preparación? ¿Y si lo que hoy parece un retraso es solo el tiempo que necesitas para estar listo para recibir algo que supera tu imaginación? Esta es la clase de revelación que solo se puede comprender cuando aprendes a confiar, incluso sin ver. En definitiva, la historia de este niño nos recuerda que nada se desperdicia, ni siquiera las lágrimas que caen sobre la almohada cuando nadie más las ve. Cada detalle forma parte de un viaje que, a ojos humanos, parece aleatorio, pero a los ojos de Dios es preciso y tiene un propósito. Y es precisamente este viaje, marcado por el silencio y el rechazo, el que prepara el terreno para lo extraordinario que está por venir. Comentario. Esto tiene sentido para mí. Fue en un día aparentemente normal que algo empezó a cambiar. El niño ya se había acostumbrado a la rutina silenciosa, al sonido lejano de pasos que se acercaban solo para llevarse a otros niños. Había aprendido a no crear expectativas, a no aferrarse a sonrisas de desconocidos que pronto se convertirían en despedidas. Pero ese día, cuando una familia entró por las puertas del orfanato, se percibía algo diferente en el aire. No eran simples visitantes que buscaban llenar un vacío en su hogar, sino personas impulsadas por un propósito mayor, aunque en ese momento no lo supieran. Era como si la vida hubiera decidido pasar página, demostrando que incluso en los momentos más tranquilos, Dios ya estaba preparando el escenario perfecto. La madre caminaba con paso ligero, observando atentamente cada detalle del lugar, como si buscara algo indescriptible. El padre, un poco más serio, parecía cargar con el peso de una decisión que cambiaría no solo sus vidas, sino también las de alguien que esperaba sin saber. Y fue entonces cuando sus miradas se cruzaron. El niño, sentado en un rincón con la mirada baja, levantó el rostro un instante y la miró fijamente. No hubo palabras, pero en ese breve instante el tiempo pareció detenerse. Fue como si una revelación se escondiera en el aire, una respuesta silenciosa a años de preguntas y dolor. No era una reunión ruidosa, no había fiesta ni discursos ensayados. Era simplemente una conexión inmediata entre almas que hasta entonces habían estado separadas. No podía explicarlo, pero sintió algo diferente. Su corazón se aceleró, le sudaron las manos y por primera vez en mucho tiempo no se sintió invisible. Aquella mujer lo miraba como si ya lo conociera, como si una historia ya se hubiera escrito antes de ese instante. Y esta sensación no era solo una emoción pasajera, era el verdadero impacto de la providencia divina, obrando tras detalles que, a ojos humanos, parecían comunes. ¿Cuántas veces, en nuestro propio camino, nos hemos topado con situaciones que parecen pura coincidencia? Un encuentro inesperado, una puerta que se abre en el momento justo, una palabra que llega cuando más la necesitamos. Pero al observar con atención, nos damos cuenta de que no es casualidad, es una dirección. Eso es exactamente lo que ocurrió allí. Mientras muchos solo vieron a un niño rechazado, esa familia vio más allá. No solo vieron un presente marcado por la soledad, vieron un futuro forjado con un propósito. El padre, que hasta entonces había permanecido en silencio, se acercó lentamente. Quizás fue un paso vacilante, quizás una decisión tomada en el instante mismo en que vio esa mirada tímida. Pero cada movimiento parecía cargado de significado. El niño,
Acostumbrado a alejarse para evitar decepciones, permaneció inmóvil, como si no pudiera creer lo que estaba sucediendo. Fue entonces cuando la madre se arrodilló ante él, a su misma altura, y le extendió la mano. Sin prisa, sin imposición, solo un gesto sencillo, pero que llevaba en sí una promesa tácita. No estás solo. Este gesto, tan pequeño a los ojos de un extraño, tuvo un peso inconmensurable. Fue la primera señal concreta de que el rechazo no sería la última palabra en la vida de ese chico. Lo que una vez pareció un día más, se convirtió en un hito. Y ese es el poder que existe cuando la providencia se revela. Lo que parecía improbable de repente se vuelve inevitable. Como si cada decisión, cada paso, hubiera sido guiado por una mano invisible, preparando el encuentro perfecto en el momento justo. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque lo que vemos en este encuentro va mucho más allá de un gesto humano de compasión. Es una revelación de mentalidad, de cómo decisiones aparentemente sencillas llevan en sí el poder de cambiar destinos enteros. Esa familia podría haber pasado de largo, podría haber elegido otro camino, podría haber dejado escapar la oportunidad, pero no. Se sintieron atraídos por ese chico, no solo por la emoción, sino por algo más grande, algo espiritual, algo que trasciende la lógica. El niño, aún incapaz de comprender la magnitud de aquello, comenzó a experimentar una transformación silenciosa. Fue como si los muros que había construido alrededor de su corazón comenzaran a derrumbarse ante una mirada que no transmitía juicio, sino aceptación. Este es el impacto de un encuentro nacido de la providencia. Desmantela defensas, sana viejas heridas y reaviva la esperanza. Por eso muchos lo llaman milagro, porque no hay otra palabra capaz de describir cuando la vida se doblega para mostrarnos que no estamos solos. Y quizás, de alguna manera, esto nos invita a reflexionar sobre nuestras propias historias. ¿Cuántas veces pasamos por alto los encuentros que llevan dentro el poder de cambiarlo todo? ¿Cuántas veces ignoramos las señales por estar anclados en el dolor del pasado? El niño no esperaba nada y, sin embargo, llegó lo inesperado. Esta es la belleza de la vida cuando Dios tiene el control. Incluso en el silencio más profundo, Él ya está alineando personas, lugares y momentos para que lo que parecía perdido pueda encontrarse. Y fue precisamente en ese instante, cuando las manos se extendieron y las miradas se encontraron, que una nueva historia comenzó a escribirse, no con fuegos artificiales, sino con la sencillez que solo poseen los verdaderos milagros. Una verdad oculta se reveló. Nadie es olvidado, nadie es descartado, nadie es invisible para el cielo. Escribe allí: yo también estoy en este viaje. La decisión se tomó casi con naturalidad, como si no hubiera lugar a dudas. La familia que entró en aquel orfanato no salió de la misma manera. Se marcharon de la mano de aquel niño que hasta momentos antes creían que nunca sería elegido. Y fue en ese momento que el milagro de la adopción dejó de ser una posibilidad lejana para convertirse en realidad. El camino que parecía interrumpido por tantos rechazos se convirtió de repente en un camino iluminado por la esperanza. Los primeros días fueron de adaptación, por supuesto, pero también de descubrimiento. Aquel niño, acostumbrado al silencio y la soledad, empezó a oír palabras sencillas con un peso enorme. Hijo, de familia, o hogar. Al principio le pareció extraño, como si no estuviera seguro de poder creerlo. Era como si estuviera viviendo un sueño del que podría despertar en cualquier momento. Pero cada gesto, cada mirada y cada abrazo reafirmaban la misma verdad: ya no estaba solo. El impacto de esta decisión no solo cambió su vida. La familia también comenzó a experimentar algo nuevo, algo que quizás no habían imaginado antes. Porque cuando un niño rechazado es acogido, no solo él recibe amor,
sino también quienes lo reciben se convierten en testigos de una transformación silenciosa y poderosa. El padre, que antes parecía reservado, comenzó a sonreír más. La madre, que ya llevaba en sí la sensibilidad del cariño, ahora encontraba sentido a cada pequeño paso del niño. La casa, antes llena de silencio, comenzó a llenarse de risas, pasos apresurados e historias que se contaban alrededor de la mesa. Este es el milagro de la adopción. Sana las heridas de quienes han sido rechazados y, al mismo tiempo, abre caminos de revelación para quienes eligen amar. Es como si Dios tejiera dos historias diferentes en una sola, demostrando que nada se pierde cuando el amor decide intervenir. El niño, que antes se consideraba una carga olvidada, comprendió que era en realidad una promesa en forma de vida. No había sido abandonado por casualidad. Se estaba preparando para formar parte de algo mucho más grande de lo que hubiera imaginado. Y aquí reside una verdad oculta que necesita ser revelada. El proceso de restauración no solo ocurre de afuera hacia adentro, sino también de adentro hacia afuera. El niño comenzó a creer de nuevo, comenzó a verse no como un paria, sino como alguien digno de amor. Este cambio de mentalidad fue quizás el mayor milagro, porque demostró que sanar las heridas internas es tan poderoso como cambiar el entorno externo. Es el tipo de transformación que solo puede surgir cuando el amor genuino encuentra espacio para florecer. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque en realidad cada decisión de acogida, cada paso de fe de esa familia representaba algo mucho mayor. No se trataba solo de darles techo, ropa o comida. Se trataba de restaurar la identidad, de reconstruir la historia de alguien que había sido marcado por el rechazo. Y en este proceso, la propia familia descubrió una faceta de sí misma que tal vez nunca hubiera explorado. Es tras bambalinas de estas decisiones que vemos cómo obra la divina providencia, uniendo a las personas, restaurando hogares, transformando el dolor en testimonios vivos. La alegría que reemplazó las lágrimas no fue solo suya. Sus padres también sanaron del vacío que llevaban. El hogar que parecía incompleto ahora rebosaba de vida. Y con cada nuevo día, con cada logro, todos podían ver claramente que el milagro no residía solo en el acto de la adopción, sino en el poder que este gesto tenía para transformar corazones. El niño encontró una familia, y la familia encontró en él la revelación de que el amor es la forma más poderosa de experimentar a Dios de cerca. Por eso, al ver historias como esta, nos damos cuenta de cómo los pequeños gestos pueden tener un impacto eterno. Un dolor que parecía insoportable se convirtió en esperanza. Una soledad que parecía interminable dio paso a un nuevo comienzo. Y el niño, antes invisible, ahora era parte fundamental de una historia que demostraba que nada es imposible cuando la fe y el amor van de la mano. Comentario: esto tiene sentido para mí. La historia de este niño nos lleva a mirar más allá de lo visible, porque no se trata solo de adopción, una nueva familia o un cambio de destino. Lo que vemos aquí es un retrato vivo del amor de Dios obrando entre líneas, un amor que nunca abandona, nunca olvida, nunca se rinde. Cuando el mundo cierra sus puertas y la gente dice no, el cielo ya tiene preparado un sí definitivo. Y este sí no es solo una respuesta momentánea, sino una profunda revelación de que cada rechazo puede ser una preparación silenciosa para un propósito mayor. Piensa por un momento en cuántas veces has recibido un no. Quizás fue por una oportunidad laboral, una relación o un sueño que parecía casi hecho realidad. En ese momento, la sensación era de dolor, de fracaso, de no ser suficiente. Pero, ¿y si ese rechazo fuera en realidad la protección de Dios? ¿Y si fuera su manera de decir, tengo algo mejor para ti? Este es el impacto de la providencia divina. Convertir lo que parecía una pérdida en dirección,
guiando el camino por caminos que aún no podemos ver. Este niño, rechazado por tantos, nunca imaginó que lo estaban guiando hacia la familia adecuada, una que no solo le abriría las puertas, sino también los brazos y el corazón. Lo mismo nos sucede a nosotros. Las puertas que se cierran no son señal de que nos hayan olvidado, sino prueba de que hay una construcción en marcha tras bambalinas, invisible a la vista, pero llena de significado. Esta es la verdad oculta que tan a menudo pasamos por alto. Dios nunca desperdicia el dolor. Siempre lo transforma en parte de un plan mayor. Ahora quiero profundizar aún más en este tema. Porque esta historia no se trata solo de adopción, sino de identidad y destino. El niño pasó de verse rechazado a reconocerse como hijo. Este cambio de mentalidad es exactamente lo que Dios hace en nosotros cuando decide llamarnos a acercarse. No solo cambia el panorama, sino que redefine quiénes somos. Toma las palabras que el mundo nos ha lanzado, rechazado, olvidado, despreciado, y las reemplaza con nuevas definiciones. Amado, elegido, guardado. Esta es la esencia de la transformación espiritual, el tipo de revelación que no solo sana heridas, sino que también abre horizontes de posibilidades que antes parecían inalcanzables. Y lo más increíble es que, cuando comprendemos esto, nuestra perspectiva cambia. Empezamos a ver que cada lágrima que derramamos no fue en vano, que cada no que recibimos llevaba consigo un sí aún mayor que estaba por venir. El impacto que esto tiene en nuestras vidas es liberador. Ya no caminamos con el peso del rechazo, sino con la certeza de que el cielo ya ha escrito una nueva historia para nosotros. Este es el camino de quienes confían, incluso cuando no entienden, incluso cuando todo parece contradictorio. Dios nunca abandona a los rechazados. Este es el mensaje central de esta narrativa y, a la vez, el recordatorio que todos necesitamos. Porque tarde o temprano todos enfrentamos momentos en los que nos sentimos solos, ignorados o inútiles. Pero la verdad es que en esos momentos Él está más presente que nunca. Está tejiendo conexiones invisibles, alineando decisiones y preparando encuentros que cambiarán por completo tu trayectoria. Es como mirar tras bambalinas en una obra de teatro. El público no puede verlo, pero cada detalle se está ajustando para que al levantarse el telón o todo tenga sentido. Esta historia nos invita a ver las cosas de otra manera. No se trata de negar el dolor del rechazo, sino de creer que no es el final. El niño rechazado se convirtió en un hijo amado. Y esto nos muestra que, aunque otros nos desprecien, Dios nunca nos desestimará. Cuando el mundo dice, no perteneces, Él susurra, ya he preparado tu lugar. Y es en este espacio seguro donde descubrimos que el amor divino es inquebrantable y más grande que cualquier marca del pasado. Así que, al escuchar esta historia, deja que también se convierta en un espejo para tu vida. Reflexiona sobre los no que has recibido y comprende que quizás fueron la clave para abrir puertas mejores y más firmes, más alineadas con tu propósito. Porque el rechazo, por doloroso que sea, nunca puede anular los planes de Dios. Al contrario, puede ser el empujón que necesitamos para ponernos exactamente donde estábamos destinados desde el principio. Comenta allí: creo que Dios convierte el rechazo en victoria. Si has llegado hasta aquí, es porque esta historia te ha conmovido de alguna manera. Y precisamente por eso quiero invitarte a continuar este viaje conmigo. Suscríbete al canal para no perderte ningún mensaje como este, porque cada nuevo video está diseñado para fortalecer tu fe y aportar nuevas reflexiones a tu vida. Y ya que has llegado hasta el final, deja esta cita en los comentarios. Estoy contigo hasta el final. Será sorprendente ver cuántas personas están en este mismo viaje juntas. Y no olvides dejar un me gusta. Es una señal sencilla pero contundente de que esta conexión ha resonado y de que vale la pena seguir compartiendo historias como esta.
Hay un video aquí que complementa este tema. Haz clic y sígueme allí.